Bueno, la gente nos está mirando, mejor dicho, nos está mandando mensajes a la producción. Ahí llegaba también algún que otro mensaje en la @tarjeta_roja_btv. Hoy vamos a decir que obviamente no hay consigna, no hay pregunta, no hay encuesta, pero obviamente si algunos quieren opinar como está pasando sobre el tema que acaba de pasar, no en realidad sobre el tema que acaba de pasar, en realidad estaban opinando más que nada por los robos. Hoy hablamos del robo que sufrió Graciela Bianchi. Y Gladys, por ejemplo, la televidente, nos decía, sí, robaron a Bianchi, robaron a Mieres, robaron a Roseló y robaron a cientos de miles más. Dice, pero como no son políticos no se dice nada. Ese era el comentario que ahora estábamos compartiendo acá con los chiquilines, que llegó hace un ratito a nuestro @tarjeta_roja_btv en Instagram y en X. Ustedes si quieren también pueden participar de la discusión mandando algún mensaje y obviamente lo seguimos leyendo. Bueno, vamos a la presentación del siguiente tema, que tiene que ver con la situación financiera de la Intendencia que se conoció la semana pasada y declaraciones públicas de la vicepresidenta electa actualmente, Carolina Cose, ex intendente de Montevideo, que de alguna forma dice que parte de la responsabilidad de que esto esté ocurriendo en la Intendencia de la capital tiene que ver con el ahogo financiero del gobierno. La situación financiera de la Intendencia de Montevideo se encuentra en el ojo de la tormenta en las últimas horas. La vicepresidenta electa Carolina Cose defendió la gestión de la comuna a pesar de las dificultades financieras que atraviesa y denunció que se debe a un ahogamiento por parte del gobierno central. La Intendencia de Montevideo fue y es sujeto de un ahogamiento del gobierno actual. Dejamos de contar con aproximadamente unos 400 millones de pesos de un día para el otro de la tasa de inflamables de ANCAP. Y también, quiero decirlo, tiene la Intendencia, no sé a cuánto ascenderá ahora, se tiene con la Intendencia por parte del gobierno central una deuda importante, más de, no sé cuánto será ahora, pero más de 400 millones de pesos seguro. Por su parte, el intendente Mauricio Zunino respondió a las críticas en torno al estado financiero de la Intendencia de Montevideo, luego de que afirmara que sufre de intentos de ahogo económico por parte del gobierno nacional. La situación, si bien no es la más holgada, nos permite trabajar de manera adecuada. Ese ahogo financiero que vos decías, efectivamente nosotros lo hemos planteado y eso tiene que ver fundamentalmente con las partidas vinculadas a los sistemas de transferencia y a las deudas corrientes que el Estado Nacional tiene hoy con la Intendencia de Montevideo. También el jerarca se refirió a las posibles reuniones que se darán de cara a la transición de gobierno para que la situación se solucione. La idea sabemos que está, reciente, está en plena conformación, pero una vez que estén instalados, por ejemplo, los primeros equipos de gobierno, es probable que tengamos y solicitemos reuniones para poder avanzar en este tema. Y desde la coalición republicana, el senador electo del Partido Nacional, Martín Lema, habla de una crisis de funcionamiento y una administración desastrosa. Si vos estás a punto de un ahogo, no seguís abrazado a un casino que da pérdidas millonarias pagando horas extras a los funcionarios con el casino cerrado. Una intendencia que si está al borde del ahogo, en el año 2023 no debería haber gastado 63 millones de dólares en el Departamento de Cultura exclusivamente. Y no es contra la cultura, es un tema de prioridades. Si vos tenés solamente un 13% de lo que recaudás en inversiones, cuando recaudás 742 millones de dólares por año y ves que vas a estar al borde del ahogo, tenés que ver dónde establecer las prioridades. Montevideo tiene todo para ser un departamento que esté en muchísimas mejores condiciones de la que está, porque plata tiene y porque tiene condiciones y potencialidades para hacerlo. Lamentablemente vemos cómo se patinan la plata las autoridades que vienen de hace más de 30 años con prioridades desordenadas, lamentablemente. Bueno, bien, ahí estaba. Las autoridades de la Intendencia, actuales, Zunino, pasadas, Cose, hoy vicepresidenta electa, y ahí, por ejemplo, también la voz de la oposición en Montevideo, Martín Lema, que, por ejemplo, ha sido muy crítico de la Intendencia de Montevideo o de los gastos y los costos de la Intendencia de Montevideo en estos últimos 2 meses. Martín Lema se postula de alguna forma, esto extraoficialmente, como posible candidato del Partido Nacional a la Intendencia de Montevideo para el próximo año. Recuerda que tenemos elecciones departamentales en mayo del año que viene para cerrar el ciclo electoral. Por un lado, las autoridades de la Intendencia hablan del ahogamiento financiero, responsabilidad del gobierno. Allí habló de 400 millones de pesos Carolina Cose de la tasa de inflamables. Por el otro lado, Lema dice, bueno, pero si estaban en esta situación, había gastos
que para él debían dejarse de realizar. Marcos, para empezar vos, conclusión de todo esto que se dice públicamente, pero también tu opinión respecto a esta situación. A ver, yo creo que el ahogamiento es muy evidente y es muy fuerte y hay algunos ejemplos además de los que mencionaba Carolina. Por un lado, las empresas públicas han recortado algunas partidas o apoyos que le dan a las intendencias. Ella mencionaba ANCAP, pero también está el caso de UTE, que se planteaban algunos incentivos para cambios de lamparillas en el alumbrado público, que se había fijado un criterio para todas las intendencias. Cuando Montevideo fue a golpear la puerta le dijeron no, el criterio cambió, son 10 veces menos. Y por otro lado también tenemos al Poder Ejecutivo que recorta sustancialmente las transferencias partidarias que se le hacen a todas las intendencias. Déjame agregarte el dato del tema del cambio de iluminación, porque el cambio de luminaria en Montevideo para pasar a la iluminación LED empezó las tratativas en la gestión Martínez todavía. Estamos hablando antes de Carolina Cose, ¿no? Y Montevideo terminó siendo la última intendencia del país en hacer el cambio de luminaria. Todo el país ya tenía iluminación LED menos Montevideo, y Montevideo empezó retrasado. Es un agregado que te hago, no tiene que ver con esto que vos decís, pero termina siendo lo último Montevideo, ¿eh? Sí, pero cuando llega le es dicen, verdad que te cambio el número, ahora que solo queda pagarte a vos. O sea, creo que hay una política clara de recorte. También ha habido un fuertísimo palo en la rueda, ya que a ellos les gusta hablar de este tema, por parte de la oposición en la Junta Departamental, negándose a gran parte de las inversiones más importantes que se tenían planificadas para Montevideo y tirando atrás, por ejemplo, el fideicomiso para el saneamiento que se había acordado con el BID. Entonces, tenemos varios lugares donde el Poder Ejecutivo y el Poder Político de la coalición de gobierno se han opuesto a los montevideanos. Y a mí hay un punto más que me parece importante resaltar, y es que la Intendencia de Montevideo, en la gestión de Carolina Cose, tuvo que hacerse cargo de un montón de problemáticas sociales que yo entiendo le corresponden al gobierno nacional. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al sistema de salud, que cayó en un total abandono y se tuvieron que aumentar el presupuesto en policlínicas, que es algo que yo entiendo no corresponde a la Intendencia, pero que desde una visión de izquierda, a la vista de que ese espacio queda vacío, de alguna forma hay que cubrirlo. Y me estoy refiriendo también a la asistencia a las ollas populares, que entiendo que tampoco es algo que le tenga que corresponder a la Intendencia de Montevideo, pero la comuna, al ver que esas ollas populares estaban desprotegidas de asistencia del Estado, tuvo que hacer una fuerte inversión en apoyarlas. Entonces ahí también tenemos dos lugares donde se invirtió dinero que no tendría que haber invertido la Intendencia, pero viendo la falencia tan grande que tuvo el Poder Ejecutivo Nacional en las situaciones de crisis de este país, se decidió apoyar mucho. Yo no creo que esta sea la mejor gestión de la historia de la Intendencia de Montevideo, pero tampoco creo que sea la peor. Somos autocríticos, sabemos que hay cosas a mejorar, pero creemos que hay un relato muy creado desde la oposición que viene dándose manija desde hace mucho tiempo con presiones y asfixia desde todos los lugares con poder que se puede. Porque yo le pregunto a la oposición si sí había plata para mandarle a Carama que reparta entre sus amigos y no había plata para que Montevideo haga las obras que tenía que hacer, haga el préstamo del BID o apoye a las ollas populares. Gonzalo. La verdad que el Frente Amplio, especialmente Carolina Cose, chocó con Ferrari. Porque la Intendencia de Montevideo recauda $2 millones anuales, un total de 742 millones de dólares, diarios, 742 millones de dólares anuales, por lo cual tiene caja para sostener el aparato enorme de la Intendencia de Montevideo, que la verdad habría que cuestionarse también por qué el Departamento de Cultura tiene más de 1000 funcionarios, por qué se invirtieron 65 millones de dólares en el Departamento de Cultura, y 14 millones de dólares en el departamento ambiental, que es el que administra la basura. O sea, casi 3 veces más para la cultura, y el principal problema de Montevideo es la basura, y invierten 1/3 de ese dinero, cuando lo que se compran son, sí, muy bien, contenedores que están preciosos, divinos, que se llenan de basura alrededor, pero además compran 13 camiones que no se pueden usar porque el sindicato de ODOM dice que no son seguros para los que los van a usar. Entonces, lo que falta en la Intendencia de Montevideo hace muchos años es una buena planificación, un ordenamiento del gasto, un achique de ese aparato estatal departamental como es la Intendencia de Montevideo, que ahí lo que hay es despilfarro del dinero, cuando Carolina Cose decide pintar todos los semáforos de la ciudad de verde, hacer una ciclovía por 18 de julio, reformar el Teatro Verano, que está muy lindo, pero al lado tenés un contenedor lleno de basura. Hay problemas de saneamiento. Cuando llueve un día entero, se inunda la ciudad. Los ómnibus se transforman en parece Venecia, Montevideo. Entonces, tenemos un departamento con buen nivel de ingreso, porque recordemos que vive 1,5 millones de personas que pagan sus tributos, que pagan impuestos. O sea, Montevideo no está afectada por una falta de ingresos públicos. A diferencia de lo que pasa con el interior del país. Una zona, ¿no?, departamentos en donde no tienen los principales servicios. En la capital, además de los servicios departamentales,
policlínicas y servicios conexos, tenemos todos los departamentos no tienen los servicios nacionales, por lo cual la Intendencia tiene que asumir roles que quizá en Montevideo no debería asumirlo. Que Carolina Cose tenga la discrecionalidad de crear policlínicas departamentales auspiciadas por la Intendencia de Montevideo es una decisión política de Carolina Cose. Lo mismo con las ollas populares. El MIDES durante la pandemia trabajó con Uruguay para adelante en las ollas populares, dándole directamente a las ollas populares, y a su vez, te hago recuerdos, el Hospital del Cerro, el Hospital Ex Filtro, que es una policlínica que tiene emergencia, la RAP metropolitana, se han invertido en toda la zona de Montevideo y zona metropolitana, Canelones, San José. O sea, el problema de la Intendencia de Montevideo es de la Intendencia de Montevideo, no es del Gobierno Nacional, porque esto lleva... Daniel Martínez se fue con un déficit de 1.000 millones. ¿Ah? Entonces, ahora está en 500, se bajó. Pero de todas maneras, si estamos hablando de que están en riesgo de pagarse los sueldos o no podemos llegar a mayo para pagar esos sueldos, o sea, es preocupante. Más con los niveles de ingreso que tiene la Intendencia de Montevideo, no debería estar pasando eso. Es decir, despilfarro y mala gestión de los recursos. Agustina. A mí me pasan varias cosas con esto. Primero, creo que la gestión de Carolina Cose fue una mala gestión en la Intendencia de Montevideo. Pero también me pasa que estamos discutiendo esto acá, que, o sea, fuente, un programa de radio conducido por un periodista que sabemos todos el papel que ha tenido en la campaña, que estoy hablando de Ignacio Álvarez, que es el periodista que llevó a su programa de televisión y le dio horas de aire a una militante, o no dirigente, militante del Partido Nacional, que había inventado una denuncia falsa en contra del candidato con mayores chances de llegar a la presidencia, hoy presidente electo. También es el periodista que fue a apretar al presidente electo, en ese momento no era el presidente electo, al presidente electo afuera de un programa de radio. Bueno, ahora saca de abajo de la galera que, según él, sin ningún tipo de prueba, la Intendencia de Montevideo está desfinanciada y que hay sectores del Frente Amplio que están ayudando a pagar esa deuda. Entonces, me llama la atención eso, estar discutiendo algo sin ningún tipo de fuente, más que un programa de radio de un periodista militante medio berreta. Eso por un lado. No quita que yo crea que la gestión de Carolina Cose fue mala, y tampoco quita el laudamiento que está recibiendo por parte del Gobierno Nacional, que es el departamento que recibe menos dinero en relación a la cantidad de población que tiene, y entre 2019 y 2023 bajó un 20,6% la cantidad de dinero que recibe del Gobierno Nacional, cuando en realidad en el interior del país el descenso fue del 7,9%. Entonces, claramente hay una definición política de parte del Gobierno Nacional de que a Montevideo le llegue menos plata. No quita que uno también, la política es el arte de administrar la pobreza y la falta de dinero. La ingeniera Carolina Cose no lo supo hacer. Más allá de eso que vos decís, que es tu posición respecto del tema, que Carolina Cose públicamente reconozca que hay una situación financiera por una cuestión de ahogamiento financiero de parte del Ejecutivo, ¿para vos no significa de que haya un reconocimiento de alguna forma de que la situación financiera de la Intendencia es mala? No es de financiamiento como lo tituló el programa y la pecera. De que es una situación financiera complicada. No es de financiamiento. No es de financiamiento. Podemos entender esa parte, pero no hay un reconocimiento de parte de Cose a la situación. Lo estoy reconociendo. La administración no fue buena. El propio Zunino también. Y eso hace que la plata no te rinda para todo. Bien, Enzo, ¿vos qué pensás? Claramente la situación de la Intendencia es complicada, lo reconoce Frente Amplio, lo dice la oposición, nadie lo niega. Lo que me queda claro, dicho lo que acaba de expresar Marcos, es que se debe a que Carolina Cose tuvo ínfulas de presidenta e intentó generar un gobierno nacional en paralelo, incurriendo en gastos que no son de la competencia. Eso tal vez debería ser una autocrítica. Por otro lado, decías que es el que menos recibe, Agustina, con respecto a la población que tiene, ¿no? Por parte del Gobierno Nacional. También es al ser el que más población tiene, es el que más recauda por conceptos departamentales. Si otras intendencias no tienen esos problemas financieros que tiene la Intendencia de Montevideo, luego de 30 años de gestión del Frente Amplio, que solo 5 de estos últimos convivió con un gobierno de un signo distinto, hay que hacer una autocrítica. Claramente no se puede deber solamente a 5 años en que el Gobierno Nacional era de otro partido. Primero te corrijo, porque de los 30 años de gobierno de la Intendencia de Montevideo, solo 15 convivimos con uno de nuestros. Por eso dije estos últimos. Pero en total en los 30 se convivió 15 y 15. Vale la aclaración.
Lo otro que vos decías yo, podemos discutir mucho sobre cuándo la Intendencia debe o no interceder en ciertas políticas públicas. Yo creo que Tabaré Vázquez fue impulsor de esta política cuando la salud de este país era un absoluto desastre, y creo que todos estamos de acuerdo en que brindarle un derecho a la ciudadanía cuando el Poder Ejecutivo está incumpliendo fuertemente y repetidamente se denuncia eso. Yo entiendo que puede no ser su función, pero entiendo también que hay un tema ético ahí, y era una política pública que ya estaba creada, porque antes de que el Frente Amplio llegara a este país, los uruguayos más pobres no tenían acceso a la salud. Cuando tu partido gobernaba, los uruguayos en este país no tenían acceso a la salud, y el Frente Amplio les daba el acceso a la salud en Montevideo a través de la Intendencia de Tabaré Vázquez. Entonces me parece que eso es importante recalcarlo y que hay que complejizar un poco más el nivel del debate. Y después, sobre esto de que Montevideo recauda mucho, bueno, pero de lo que ya se le daba antes, como decía Agus, se le recortó mucho. Y es más, ese 7% que se bajó en el interior, la amplísima mayoría es en Salto y en Canelones. Invito a la audiencia a buscar los números exactos. El recorte de las transferencias monetarias del Poder Ejecutivo fue direccionado a las intendencias del Frente Amplio. Déjame terminar. Fue direccionada a la Intendencia del Frente Amplio. Entonces hubo un aumento presupuestal para algunas intendencias del Partido Nacional y hubo un recorte para las del Frente Amplio. Me parece que por lo menos tenemos que reconocer que ahí hay un error y una intencionalidad política usando el Poder Ejecutivo y sus recursos con objetivos políticos. El Ejecutivo aumentara el presupuesto que le da la Intendencia de Montevideo. ¿A dónde va a ir, dadas las pruebas que tenemos hoy, ese presupuesto? ¿Va a ir a recolección de basura? ¿Va a ir a saneamiento? ¿Va a ir a iluminación? ¿O va a ir a arreglo de calles? Son las 4 funciones básicas de la Intendencia. Como vos lo dijiste, la propia Intendencia de Montevideo tiene la postura de no cumplir las funciones básicas, de verlas como accesorios y destinar, por ejemplo, a la Intendencia de Montevideo tiene la postura de cumplir sus cosas básicas y de hacer el saneamiento. Pasa que los ediles de tu partido se lo negaron en la Junta Departamental. Entonces, los que no tienen la postura de darle saneamiento a los uruguayos es el Partido Colorado y el Partido Nacional. Ellos fueron los que votaron en contra del fideicomiso que Carolina Cose gestionó con el BID. Porque las grandes obras de saneamiento desde hace más de 50 años en Uruguay se hacen con préstamos internacionales, porque por supuesto obras de ese porte no se puede hacer con la caja de año a año. Yo no tengo claro a dónde iría la plata, la pregunta que hace Enzo, a dónde iría la plata si se la da a la Intendencia de Montevideo. Si se la damos al Partido Nacional en La Valleja, por ejemplo, gastaría $650.000 en 4 letras que dicen mina. Y si vamos en Artigas, $6 millones en horas extra. Ustedes ven a qué intendencia se la dan. Es bien nueva esa información de Agustina, porque es de hoy. Cortito, tiene 30 segundos para meter que la pausa. Carolina Cose arrancó su gestión departamental con las palabras A, B, C. Alumbrado, barrido y calles. Sí. Ninguna de esas 3 fue su prioridad, fueron otras. Totalmente accesorias. Y luego, recordar que Carolina Cose, siendo intendenta de Montevideo, gastó lo mismo en una noche, 2 horas con Lali Espósito, en lo que gastan los 5 años en el programa de nutrición infantil. Pensé que ibas a opinar sobre la Nico, déjame corregirle una cosa, porque sí se invirtió mucho en calles. Pasa que capaz que no solo en las de los barrios más pudientes, sino que se hicieron muchas casas en la periferia de Montevideo. Entonces, también hay que ver dónde estuvo la inversión y en cuántos lugares hoy hay acceso gracias a la inversión de la Intendencia, y lo conozco porque conozco a quienes trabajan en esas direcciones. Bien, bueno, cerramos el tema acá. Vamos a la pausa, la última, ya venimos para el cierre. Bueno, nos vamos, señores. Acá siguen discutiendo los chiquilines. Gracias por venir. Porque Gonzalo pensó que eran $650.000 en la Intendencia de La Valleja que gastó la Intendencia. Lo del cartel. Y por eso no contestó. Capaz que tiene una opinión sobre los $650.000. 42 veces más de lo que vos pensabas. ¿Te estás enterando recién, Gonzalo? Sí, ¿Son dólares? ¿No pesos? Son dólares, sí. Bien. Nos vamos, señores. Volvemos el jueves que viene. Último programa, Jueves que viene a las 20 horas aquí en esta pantalla. El cierre del ciclo, segunda temporada de Tarjeta Roja. Último programa. Esperemos que tengamos alguna novedad, por ejemplo, del futuro gabinete. Por ahora hay bastante hermetismo respecto al futuro gabinete de Yamandu Orsi. Nos vamos. Y algún sándwich también, no estaría mal, dice el director. Nos vamos. Un canapé. Que pasen bien. Buenas noches.